La pobreza e indigencia en América Latina se habría incrementado durante 2015, según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, donde 250 millones de personas en la región vivirían bajo algunos de esos escenarios, razón por la que esta institución pide a los gobiernos de la zona impedir retrocesos sociales ante un panorama económico de bajo crecimiento. La tasa de pobreza en Latinoamérica durante 2015 habría crecido en 7 millones de personas, en tanto la indigencia en 5 millones. Según recientes proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL en su informe de panorama social. Estas proyecciones reflejarían aumentos de 29% en la tasa regional de pobreza y de 12% en la tasa de indigencia, con respecto a las cifras de 2014, tasas que se transforman en 175 millones de latinoamericanos pobres y 75 millones de indigentes. Ante esto, la secretaria ejecutiva de la Comisión, Alicia Bárcena, aseguró que América Latina debe generar más empleos de calidad, con derechos y protección social, cautelar el salario mínimo y proteger el gasto social para lograr el primer objetivo de desarrollo sostenible, poner fin a la pobreza. Por estas razones, la entidad regional solicitó a los países latinoamericanos proteger los avances logrados en los últimos años e impedir retrocesos sociales ante un escenario de menor crecimiento económico. Vamos a conversar de este tema vía Skype desde Costa Rica con el investigador del Índice de Progreso del Índice Social, Jaime García. Jaime, un gusto saludarlo, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Encantado, en nombre de todo este equipo. Vamos a comenzar abordando este tema. ¿Por qué Latinoamérica siempre parece que queda rezagada con respecto a otras regiones del mundo en torno a temas de crecimiento económico? ¿Qué es lo que pasa en esta región que cuando la comparamos con otras, quedamos mal parados, sobre todo en ámbitos sociales? ¿Es la política la que priva en esta región con respecto a lo social? ¿Por qué no pasa esto en Asia? ¿Por qué no pasa en Europa? ¿Por qué no ocurre en Oceanía ni en Norteamérica? ¿Por qué América Latina tiene siempre, en la mayoría de las veces, ese talón de Aquiles con respecto a la desigualdad social y la inversión económica? Bueno, creo que en la región, si bien se ha avanzado en cuestiones democráticas, en donde estamos mejor que en Asia, ciertamente en la parte económica siempre quedamos a deber. Hablar de décadas perdidas se ha vuelto ya una costumbre en América Latina. Como bien lo mencionas, parece que nos quedamos atrás, al menos en crecimiento económico, y es que nuestro crecimiento económico, ¿en qué se ha basado? Se ha basado en la explotación de los recursos naturales. Hoy en este reporte de la CEPAL vemos que Venezuela y México, dos países netamente petroleros, son los que más aportan al incremento de pobres en la región. Chile, por ejemplo, depende mucho también del cobre. Durante los últimos años también Brasil, también Perú estuvieron creciendo con este boom de las materias primas. A lo largo de las décadas, América Latina ha faltado en estos procesos de aumentar el valor agregado de sus exportaciones y la productividad de sus economías. Si vemos la productividad de la mano de obra de América Latina, está muy por debajo de lo que podríamos encontrar comparado, por ejemplo, con los tigres asiáticos. Y ya ni siquiera hablemos de Europa o Estados Unidos. Creo que ha hecho falta, en términos económicos, hacer las reformas estructurales que permitan incrementar la productividad y el valor de nuestros productos. Si vemos las cifras económicas para este 2016, América Latina va a crecer apenas 0.2%. Es decir, otra vez estamos estancados. Las exportaciones van a quedar 14% y la inversión extranjera directa está cayendo en un 16%. No somos una región atractiva donde el dinero de los extranjeros pueda generar mayor valor. Eso por un lado. Y por otro lado, los gobiernos no han sido eficientes, no solo en garantizar crecimiento económico inclusivo, sino en tener políticas sociales que estén focalizadas y sean efectivas para atender las cuestiones sociales. ¿Tendrá que ver el tema de la corrupción política en América Latina con que ese dinero no se canalice eficientemente, no se hagan infraestructuras, no se aporte a la educación, no se mejoren los salarios, no se reduzca el índice de desnutrición en países como Guatemala, por ejemplo, que es uno de los más afectados? No me responda, Jaime, vamos a hacer una pausa y a la vuelta continuamos analizando esto de por qué la CEPAL prevé que América Latina lamentablemente va a estar por detrás de muchas regiones del mundo, de las más importantes en cuanto a temas de pobreza, y aumentan los números lamentablemente. Vamos a una pausa, Jaime, ya venimos con más de esta conversación con usted y el resto del noticiero. Sigan con nosotros, señoras y señores, ya venimos.
Hola, saludos, bienvenidos un lunes más. Esto es El Deportivo en CB24. Sigamos soñando porque más de sueños no va a pasar. No vamos a tener un mundial en Centroamérica en quién sabe cuánto tiempo. Todos estaban esperando esta pelea entre nuestra leyenda Alejandro Mandarina. Ya sabemos que en esta región yo creo como que no le queda a nadie que acepte pelear con él. En México siguen sin darle crédito al trabajo que se realiza en Centroamérica a nivel de fútbol. Rebasan el límite de la prepotencia. Ellos buscan una excusa para justificar en parte las derrotas que sufren aquí en la región. De vuelta a esta hora con más, señoras y señores. Estamos conversando vía Skype desde San José, Costa Rica, con el investigador del índice de progreso del índice social, Jaime García. Y estamos hablando acerca de estas predicciones que hace CEPAL, sin números concretos hasta el momento de 2015, pero donde se prevé que lamentablemente el balance no va a ser muy positivo si lo comparamos con otras regiones. Dejé una inquietud en el aire, Jaime, tiene que ver este tema de la desigualdad, del retroceso, del aumento de pobres en América Latina y el Caribe con la corrupción política, la corrupción social que marca a muchos latinos, lamentablemente, y que no vemos en otras sociedades más desarrolladas, donde, por ejemplo, un alcalde no tiene por qué colocar una valla al momento de asfaltar una calle, porque ese es su trabajo para el cual se escogió, mientras que en América Latina vale más la valla que lo que hizo en cuanto al asfalto. Definitivamente la corrupción es un factor clave que nos está costando en términos de eficiencia del gobierno y en términos de crecimiento económico. Todos pagamos el costo de la corrupción. Ahora, no está acotado nada más a la región. Hay un escándalo ahora en Estados Unidos, en el estado de Michigan, en términos de corrupción con contaminación del agua. Pero claro, cuando uno compara las grandes cifras y los grandes escándalos que hemos visto en nuestros países en América Latina, bueno, sí destaca y parecía ser que nos especializamos en eso. Ahora, ¿qué hay detrás de esta corrupción? Bueno, que realmente en la región tenemos apenas un mecanismo democrático incipiente. Pensamos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que estuvieron 36 años en una cruenta guerra y a partir de los acuerdos de paz en 1996 han empezado a generar instituciones democráticas. Ahora, ¿qué hace falta para que esas instituciones democráticas se transformen en bienestar, en crecimiento económico eficiente, productividad y en buenas políticas sociales? Transparencia y rendición de cuentas. Y eso no solo hace falta en Guatemala, hace falta también en el resto de la región, desde México hasta Chile. Ciertamente no podemos esperar un país eficiente en términos del gasto público, que como dice el reporte del CEPAL, el gasto social ha aumentado en todos los países, en rubros como educación, como en salud, como incluso en paridad de género. Pero no necesariamente más gasto son políticas más eficientes. Hay que focalizarlo, hay que encontrar prácticas en donde se transparentice y en donde se rindan las cuentas para garantizar que cada dólar gastado, claro, por ejemplo en educación, signifique en mejores niños que puedan estudiar, leer y atender las pruebas matemáticas. Vamos a detenernos en Centroamérica, Jaime, hablando del gasto social o de la inversión social. Por ejemplo, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, dijo recientemente que no descarta despidos y también recortar el gasto social por el amplio déficit fiscal que afecta a Costa Rica. ¿Esa es la solución? ¿Aportar, digamos, más pobres, recortar dinero a los programas sociales de los cuales se ven beneficiadas las personas que no tienen acceso a las comodidades de muy pocos? Definitivamente, cortar los programas sociales se ha visto que afecta más el bienestar de la sociedad. Lo que hace falta es generar las condiciones para un crecimiento económico inclusivo, para que el gobierno tenga dinero, pero también lo pueda gastar mejor. Contrasta mucho las declaraciones del presidente Solís, porque también su administración está haciendo grandes esfuerzos en focalizar mejor el gasto en términos de la pobreza. Y llama la atención Costa Rica que tiene una tradición democrática quizás una de las más fuertes en toda la región, en donde el número de pobres se ha mantenido casi igual desde el 2010, desde el 2002 hasta la fecha, por un 18%, un 20% de la población. Ahora quieren intentar algo, está el índice de pobreza multidimensional, está LIMAS, un ministerio encargado del desarrollo social, y bueno, ellos están apostando a focalización y a utilizar los pocos recursos disponibles para ayudar a que la población en extrema pobreza y en pobreza, desde una forma multidimensional, puedan superar su condición. Yo creo que va más por ahí que por recortar los gastos sociales.
Vamos a hablar de otros países de Centroamérica como Nicaragua y Panamá, que crecen, económicamente crecen, son atractivos para inversionistas, la gente quiere vivir ahí, hay empresas, se amplía el canal, se quiere construir otro canal, pero ese dinero no va a las masas. Hay grandes necesidades sanitarias, inclusive en la mayoría del interior, de las comunidades del interior de Panamá. En Nicaragua la gente no le alcanza el sueldo con lo que vive. Entonces, ¿por qué si hay tanto dinamismo económico, por qué si se crece en el caso de Panamá por encima del promedio en América Latina, eso no se traduce en beneficio para sus ciudadanos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pongamos un tema. Hoy es el Día Internacional del Agua. Veamos Nicaragua. En Nicaragua solo el 52% de la población tiene acceso a infraestructura de saneamiento mejorado. Y solamente el 63% tiene acceso a agua potable en sus hogares. Es decir, sí hay atracción de inversiones, pero no existe todavía el gasto en infraestructura para llevar algo tan básico como agua potable para garantizar la salud de las personas. Y como bien lo mencionabas, Panamá hoy actualmente está pasando por una crisis de agua. Es decir, todas las inversiones que podemos verlas atractivas visualmente, sobre todo en la ciudad de Panamá, no están reflejándose al interior. Hay un conflicto entre lo urbano y lo rural, hay grandes diferencias regionales entre el centro y la periferia, y el Estado no ha sabido llevar las políticas públicas a esas zonas. Hay un problema de logística, hay tal vez un problema de optimización de recursos más que de recursos. Bien. Es un problema más de saber cómo hacer las cosas. Tengo un minuto para despedir, Jaime, pero no quiero dejar por fuera ni a El Salvador ni a Honduras. Países que junto a Guatemala están prometiendo a Estados Unidos frenar la migración, pero viven de las remesas. Entonces realmente los presidentes van a Estados Unidos a reunirse a prometer algo que no les conviene, según los analistas, porque viven de las remesas y la inseguridad los está afectando. Son realidades muy complejas dentro de una región tan pequeña como Centroamérica. ¿Qué es lo que está pasando con ellos, donde la pobreza también parece estar estancada? Creo que ahí lo mencionas perfectamente. Hay círculos viciosos y en este caso El Salvador y Honduras, por desgracia, la violencia hace que sean más fuertes estos círculos que no permiten la inversión, que no permiten la generación de comercios, de establecimientos, de microempresarios que ayuden a disminuir la pobreza. Por eso la migración es una opción para garantizar el bienestar de las familias. Creo que ahí el tipo de intervención también pasa por el Estado y una reforma institucional que le garantice a los ciudadanos al menos tener seguridad para poder vivir y desarrollarse. Muchas gracias, Jaime, por su tiempo esta hora. Ha sido un placer conversar con usted vía Skype desde Costa Rica. Muy buenas tardes. Un placer, buenas tardes. Hasta luego. Despedimos al investigador Jaime García vía Skype desde la capital costarricense, hablándonos de este panorama económico que prevé la CEPAL de 2015, que todavía no están los datos concretos, pero que no es muy alentador, según la propia Comisión Económica. Cerramos esta parte del noticiero, vamos a una pausa, es muy breve, ya venimos con más.